Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos, George? Viste que está esa expresión. Vos que sos un hombre de música lo debés tener mucho más claro que yo. When the beat drops. Sí, ¿no? claro. Cuando estás en ese momento donde la canción cae y ahí tenés la chance de meter una. El DJ te suele pasar ahí algún efectito o hace un cambio. A mí me gusta que Alvin, con nuestra cortina de apertura, aprovecha cuando llega el momento y te mete justito ahí el efecto. Prepárate. ¿Ves? Ahí está el beat. Bien. Y ahora 3, 2, 1. Siempre fue un mimoso. ¿Ves? Me encanta. Por cositas como esas, Sapo, Pero es por que algo- tenemos al mejor equipo Pero de por toda la algo, radio uruguaya. Alvin, ya vamos a hacer el saludo formal, ¿no? Porque aparte hay un video de Fernando Cristino de las últimas horas, no sé si lo llegaron a ver, ¿no? Sí, lo tenés, ¿eh? ¿En qué anda, Cristino? Lo tenés ahí en la vuelta, Alvin. Fernando Cristino, ya que estamos cerrando de una forma este quinquenio, ¿no? Y Quinquenio. arrancamos este quinquenio. De oro. Sí, bueno, ponele el mote que quieras. Con Fernando Cristino como protagonista, ¿no? Arrancó el quinqueño y lo cierra. Hablando de cómo fue palo y palo desde Sí, Desde el vamos. fue palo y palo. el vamos. Más palo que la llamada. Más palo que la Sapo. llamada. Fernando Cristino, aquellas llamadas que se viralizaron con la vicepresidenta Beatriz Argimón. ¿Quién es Cristino? Bueno, todo esto. No te hagas tu eco. El dealer de ¿Qué es Luis, tu eco? toda una cosa. No te hagas tu No eco. te hagas- ¿Qué es tu eco? Es el mejor intercambio. Es el mejor intercambio que se ha dado en la política uruguaya en estos 5 años. Ay. Ese diálogo de no te hagas tu eco de cosas que. ¿Qué es tu eco? ¿Qué es tu eco? Es brillante. Es brillante. Habla de la mella que puede hacer la noche en alguien, ¿no? Claramente. Después Cristino que hacía sus lives en las esquinas con Todo. sus cristinitos. ¿Te acuerdas de los cristinitos? Lo de obvio, Cristino? todos los personajes que empezaron a aparecer. Sí. Después ahora festejó que ganó el Frente Amplio, salió. Yo no vi el último video de todo. Cristino. A mí me lo pasaron y ni siquiera reparé. ¿Es reproducible? Estamos al aire. Estamos digamos, chequeando, ¿no? estamos Por duda. chequeando si es reproducible. ¿Es reproducible? o no. Vos Estamos alguien chequeándolo, Sapo. No, Estamos pero alguien me dice chequeándolo. que es bueno porque ya lo vio ya. Y Maca también lo Está, vio. pero nuestro equipo, nuestro sesudo equipo periodístico, Sí. está viendo de vetar o no el video, dependiendo del contenido que tenga. ¿Quieren que salude mientras alguien? Sí, claro. Aguantá, me dice, perfecto. Voy a saludar El mejor equipo. ¿Eh? Ya te dije que es el mejor equipo de la red uruguaya. Sí. Poner el nombre y apellido a cada uno. Tengo muchos saludos para mandar, ¿eh? Voy contigo, Alvin, ¿querés? Bueno, entonces, dame el. Claro, exactamente. Miércoles, ¿no? 2 días para llegar a Puerto, ¿no? Para mí estamos hace 2 semanas en un constante viernes. Sí. ¿Hay sargazo hoy? No. ¿No? No. Hace 2 semanas que el mundo está bien. Bien, perfecto. Estamos tranquilos. Oh, Ya. bien. Delphi, el delfín rosado ahí No hay pasando. nada por lo que preocuparse. Qué lindo. Bien, capitán. Todo sale bien. Todo sale bien, ¿no? Todo sale bien. Esperemos cerrar con moño dorado. Cada día es Entonces, mejor. Sí, este 2024. Gracias, capitán de esta embarcación, @Alvin Green. Ensimismada en la computadora, ¿no? Haciendo recortes de audios, de videos. Y también. Hablo de ella, ¿no? Pensando ya en la próxima montaña a escalar. Ella tiene un look. Sí. Tiene un look. Sí, claramente, que es un look de alpinista, se puede decir, que es @uyquemacana, Maca Saavedra, fungiendo de productora y mucho más en esta tarde. Y mientras buscan denodadamente el video del momento, igual se puede tomar un segundo para saludar a la banda loca del canal de YouTube de Defensor. Sol le pega sopapos a la cámara, tranquilo. @César Giacosa, el Switchermaster estrella de esta transmisión. Buenas tardes para todos.
Imparable. Resiliencia. Fiesta. Ah, no. Cero champagnes. No se cayó tanto tampoco, ¿no? Esto. Fer. Exactamente. Estamos escuchando. Siempre me pregunto dónde sacan los yates que se usan para este tipo de Tengo filmaciones. tanta cosa para preguntarme, Jorge. Esto es la isla Gorriti, claramente. Estamos hablando de un video prototípico de Sí. un trapero dominicano, es decir, un videoclip con ropas blancas arriba de un yate, con Chicas lindas, Con poca ropa, poca ropa, en el caso de Cristina, champagne. yates. Yates humildes. Esto es espectacular. Esto es la verdad, ¿no? Esto no lo hizo la inteligencia artificial. No, todo esto es Alguien real. no quiso ponerme Fernando Cristina más yate. Esto tampoco es un chivo. No, resiliencia. Esto no es el chivo de un champagne. Tiene auspicios arriba, Ajá. donde dice resiliencia, tiene auspicios arriba. Bien. ¿Se dan cuenta? Resurgió como el ave fénix Sí. Fernando Cristino. Sí, Sapo, Sí. Para mí- La puta madre, ¿no? Alvin, Qué bien. te necesito de mi lado acá. Sapo, César, te necesito de mi lado también. Para mí es innegociable, digo como dueño del programa, ¿no? Sí. Para mí es innegociable que el año que viene, durante estas vacaciones, hagamos un programa especial que sea fácil desviarse en Punta. Ujú. Quiero ir a Punta del Este, Sí. tópico número 1. Quiero ir a Punta del Este, quiero hacer el programa ahí. Sí. Quiero que tenga invitados de la calidad de Fernando Cristino. Haciendo el lanzamiento oficial de su carrera musical. Y, quizás. y quiero también, bueno, no deja de ser un programa musical fácil desviarse, obvio. política y música. Y Fernando Fiesta. Cristino es ambas, política y música. Baile. Fer Cristino, Baile fácil desviarse sin en parar. Punta. Nos vamos a Punta del Este. Nota con Cristino. Nota con Alfredo Echegaray. Política más el águila de Graf SPE. Sabemos que hay una persona que va a estar muy emocionada con esa nota. Ujú. Ya vamos a ver un columnista, sí, sumalos. Pero lo más importante, Sapo, es fácil desviarse en Punta. Es un innegociable para mí. Si vos me decís que no, mi continuidad en fácil desviarse 2025 peligra. Mirá, te voy a contar una cosa, porque vos te preguntaste, ¿no? ¿Cómo hacen los músicos para conseguir los yates? Un yate. Bueno, viste que al final había una serie de chivos. Uno es Popeye. Parece que Popeye es una empresa que alquila yates. O sea, que a cambio del chivardo, ¿no? Te tiro un yate. Cristina, así que Jorge, si querés hacer un programa arriba. King Tueco le ponen. Es verdad que hay que buscarle el nombre. Sí. Hay que buscarle el nombre artístico a Fer Cristino. King Tueco puede ser, puede caminar. Porque. Y ese fit con Josacho Sazón. Sí, ¿no? claro. Que se está cocinando, ¿no? Qué espectacular. Y Alvarito Cuartino podría hacer, digamos, el remix también. Y estamos todos contentos. Volvió lo mejor de este país. ¿Es nuestra Wanda Nara? Pregunta alguien. Hay cositas de. La carrera musical de Wanda Nara la venís siguiendo, Sapo, me imagino, ¿no? La carrera musical de Wanda Nara no la estoy siguiendo. Sé que anda con Elegante. Dejala para enero. Con el Duki. Dejala para enero porque en enero vislumbro un especial de las mejores canciones Sí, sí. hechas por famosos no músicos. Enero va a ser un mes muy musical, Sapo. Bien. Lo veo por ahí. Vino el Fefo a poner un poco de orden porque había un desvío. Las en huestes del materia metal. musical, las huestes del metal. Bueno, Fer Cristino, te sacaste las ganas, Sapo, de ver en qué andaba Fer sí, Cristino. bueno, ahí tenés, No sabía que el ave Fénix usaba tenis. Porque es verdad que logra rimar Fénix con tenis. El ave Fénix usa tenis, Sapo. Más claro, está echale bien, agua. es como que está bien, es un nuevo renacer. Pregunta en el chat de YouTube, Sapito, si esta puede ser una canción de viernes. Bueno, sí. Puede estar. Sí, Yo sí. creo que en verano podemos habilitar esta Yo canción. espero que tenga un remix de esto que sea más punchy Sí, todavía. Porque sí, esto era sí. medio lounge, ¿no? O sea, demasiado tranca. A mi gusto para un viernes. Voy con este mensaje, Jorge, y ya nos metemos de lleno Palo y a la bolsa. en este arranque. Dicen, informen lo que declaró Luciato Polanski. No he leído nada, recién me despacho con eso. Bueno, vamos a meternos con uno de los temas del día. Esto surge en realidad surge porque alguien leyó el libro Los Indomables de Pablo Cohen y no simplemente le hizo una entrevista con la solapa. Entonces al leer el libro
Es un libro de este periodista que básicamente recopila conversaciones con Lucía Topolansky y José Mujica. Y en uno de los pasajes del libro, Topolansky habla sobre el avance de las investigaciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad cometidas en la dictadura. Y ahí hace una serie de declaraciones que tomaron, llevó su tiempo que se hicieran públicas y generaran ruido, ¿no? El libro está ya publicado hace unas semanas. Lo dijo Fernando Medina el otro día, está haciendo un éxito editorial. A ver, si te diría tópicos donde se habla con Mujica y Topolansky que causan polémica. El feminismo seguramente sea uno, el pasado reciente sin duda es uno, y hasta ahora ya determinadas cosas que se han dicho ya causaron polémica por sí mismas. Por ejemplo, haberse reunido con Manini en la chacra post derrota de la coalición, la prédica constante de Manini de sacar a los presos de Domingo Arena. Cuando Mujica dijo, hace ya muchos años, pero lo sigue insistiendo con ese tema, de que los presos de cierta edad deberían estar liberados, pues son unos viejitos. Sí, por un tema de humanismo. Por un tema de humanidad. Cuando Mujica dijo, esto se termina cuando nos moramos todos, refiriéndose a los guerrilleros, los ex guerrilleros, y a los que fueron militares durante el periodo de la dictadura, ¿no? Pero yo creo que esta declaración va un paso aún más allá porque se mete directamente con las personas de izquierda. Sí, a ver, vamos a para la gente que no está al tanto, ¿no? Topolansky en ese pasaje del libro dice que hay gente que miente en las declaraciones sobre crímenes ocurridos en dictadura. Y esto es textual, ¿no? A un compañero vino a decirle, mentí, decí esto y aquello y metemos preso a fulano. Él contestó, no lo voy a decir. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos, confesó Topolansky. Después agregó, nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, pero no lo vamos a decir. Y ahí viene una pregunta de Cohen y Topolansky responde, ¿por qué? ¿Por qué no dicen quiénes son? Porque no somos traidores ni botones. Y después recordó que un militante de izquierda testificó por un caso de la dictadura y el juez a cargo de la causa le dijo, lo quiero felicitar porque de todos los que pasaron por aquí es el primero que dice la verdad. Como diciendo que otros le ponían color o directamente mentían, ¿no? Es decir, básicamente lo que dice Topolansky acá es que hay gente que mintió en sus declaraciones con el propósito de que ciertos militares terminaran presos. Esto obviamente generó un sinfín de reacciones. Voy a tomar una reacción del lado del actual gobierno, ¿no? De un legislador de la coalición, electo legislador, que es Gerardo Sotelo, futuro diputado por el Partido Independiente, ¿no? Que se despachó en su cuenta de Twitter, dijo que estas acusaciones eran escandalosas y gravísimas. ¿Cuántas personas fueron formalizadas o condenadas y están presas bajo falso testimonio? Según juez lo intuyó, como afirma Topolansky, ¿qué deberíamos pensar del resto de los jueces y fiscales? ¿Que no lo sospechaban o que no pusieron el debido celo? Bueno, esto se preguntaba Sotelo. Obviamente se fue a buscar la palabra de los directamente involucrados. Por un lado, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien fue consultado por el diario El País. Que recordemos, hace poco se había reunido con los dos por otro tema, así que no hace mucho había dialogado con ellos. Sí, bueno, Percivale, que es el encargado de buena parte de las investigaciones vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura, y declaró al País que su labor no es responder a políticos, pero que en las causas judiciales no se ha constatado en absoluto lo que se ha manifestado en un libro, en el libro de Cohen, Los Indomables. Y agregó, no tenemos ninguna constancia y de tenerla haríamos la denuncia correspondiente. Y señaló que cuando un funcionario público está en conocimiento de un delito necesariamente tiene que denunciarlo y que si hubiese estado en conocimiento de una situación como la que acusó Topolansky, él estaría en omisión porque trabaja en el Estado y dijo que una víctima declara como testigo y si declara como testigo y miente es pasible de falso testimonio.
Sobre los dichos de Topolansky, entonces, concluyendo, considero que es la opinión de una persona y nada más. No sé en qué se basó para decir eso, si tiene los elementos que haga la denuncia. Y no fue el único que habló. Hay un comunicado de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que Jorge, si lo tenés ahí a mano. Lo que también se tengo pronunció al acá, respecto. Sapo, exactamente. Mira, dice lo siguiente, te lo voy a leer, ¿no? Dice, deseamos expresar nuestro máximo repudio ante este tipo de afirmaciones que ponen en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y construcción de justicia. Al decir que hay gente que miente en las declaraciones, ponen entrecomillado lo que dijo Topolansky, sobre crímenes de lesa humanidad vinculados al accionar de la última dictadura cívico-militar, se socava la legitimidad de procesamientos y condenas realizadas en el marco de debidos procesos. Estas declaraciones dañan al propio sistema republicano al tratarse de palabras de una senadora electa que cuestiona el accionar de uno de los poderes del Estado que actúa de forma independiente y con solvencia. Tal como expresan nuestras compañeras y compañeros de Crisol, ha sido la valentía y lucha de decenas de víctimas que han permitido que al día de hoy más de un centenar de represores tuviesen una sentencia. Son las víctimas de tortura, de abusos sexuales, de tratos inhumanos, los que han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la justicia, a pesar de la revictimización que se sufre en estos procesos y del asedio constante de abogados defensores de militares y civiles acusados. Entre miles de denuncias y acusaciones, quizás pueda haber existido un falso testimonio, pero eso es algo que no nos consta ni tampoco a la justicia. Esta posibilidad, sin embargo, no avala poner en tela de juicio a decenas y decenas que han podido hablar, a pesar del dolor y de angustia. Cabe preguntarnos, ¿a quién favorecen estas declaraciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Acaso sirve cuestionar la credibilidad de víctimas en favor de quienes torturaron, asesinaron, secuestraron niños y desaparecieron a nuestros familiares? Cabe señalar que el falso testimonio, conforme a la normativa de nuestro país, es delito, ya sea por declarar falsamente, omitir información o presentar pruebas falsas, por lo que la senadora electa y ex vicepresidenta, conforme al rol que reviste en su calidad de funcionaria pública, ante el conocimiento de la situación, debería denunciarlo en la justicia y no en una entrevista. Bueno sería retractarse, o de no ser así, quizás sea mejor llamarse a silencio. Bueno, ahí tenés entonces, por un lado, el fiscal Parcivale diciendo que si tiene información respecto, Topolansky haga la denuncia. Familiares le pide a Topolansky que se retracte. Hoy estuvimos en la chacra de José Mujica y Lucía Topolansky. Le hicimos una extensa nota al expresidente, a José Mujica, que va a salir mañana. Mañana la van a poder escuchar y ver entera. Entrevista completa a José Mujica desde la chacra. Mañana en Fácil Desviarse. También va a estar en las redes, YouTube, todos lados. Pero bueno, entrevista, Sapo, sí. y obviamente uno de los temas, se habló sobre el tema de coyuntura y temas, digamos, de más mediano y largo plazo. O sea, hay un mix de las dos cosas. Pero en un momento, una de las preguntas cantadas era justamente esa, ¿no? Los dichos de Lucía Topolansky en el libro sobre que había personas que habían mentido para que determinados militares terminaran presos. Bueno, le hicimos la pregunta. Hoy hacemos un adelanto de lo que va a ser la nota que van a poder ver mañana. Y lo adelantamos porque está absolutamente vinculado con este tema. Esta es una pregunta que le hicimos en su momento sobre esto. Y pueden escuchar la palabra del propio José Mujica sobre, bueno, si efectivamente hubo o no personas de izquierda que mintieron en estos testimonios sobre delitos de lesa humanidad para conseguir la condena de militares vinculados a la dictadura. Lo tenemos por ahí, lo pueden ver en YouTube y si no lo escuchan en la 99.5. Hace poco hizo bastante ruido en este libro que les hizo Pablo Cohen a Lucía Topolansky y a vos. Lucía Topolansky decía que sabía de casos de, militantes de izquierda que habían mentido en procesos contra militares para que vayan presos por crímenes de la dictadura, ¿no? ¿Les consta eso, que hubo casos de personas que están mal procesadas? Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía. Ni no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos contan.
Sí. No voy a decir que fuera generalizada. Pero había gente que salió con mucho rencor. Y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todo, ¿eh? Pero sé que hubo casos. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Y qué quiere que hagamos? Largo silencio Mujica, después se pasó a otro tema. Básicamente reafirma las palabras de Lucía Topolansky. Agregar alguna cosa más, ¿no? Dice, bueno, no generalizo. Y dice, alguna gente salió con mucho rencor. Y bueno, por lo que entendemos, Mujica lo que dice es que hay gente que salió con rencor de la tortura, de la cárcel, de lo que fue la dictadura, y que aprovechó para hacer denuncias falsas para lograr alguna condena. Sí, lo que busca es, digamos, lo que hace Mujica es, digo, de alguna forma. Dice que no fue algo generalizado. Reafirmar que no fue generalizado y en todo caso también presentar los posibles motivos que llevaron a esas personas a mentir para enjuiciar a algún militar. El rencor podría haber sido el motor de esa actitud. Tenemos que hacer una pausa, después seguimos hablando un poquito más, pero antes. Y bueno, es un tema absolutamente peliagudo. Sí, no van a dar nombres, esto también lo dijo Mujica, o sea, o sea, se van a guardar, digamos, esos nombres. Lo que pasa es que el comunicado de familiares lo que plantea es: el falso testimonio es un delito. Si a vos te consta que esto ocurrió, estás en una obligación, primero moral, pero después hasta habría que estudiar si no es una obligación legal. Pero bueno, eso se verá bien después. Hay que ver el rol que tiene cada uno. Los dos son senadores electos, no van a asumir la banca. Se entiende que están bastante retirados del día a día político. Pero bueno, si es un delito, deberías denunciarlo. Si sabés quién mintió, quién cometió un delito al dar un falso testimonio, deberías decirlo. Topolansky, en el libro de Pablo Cohen, lo que dice es que no denuncia porque no son botones ni traidores. Ahora, la pregunta que hace el comunicado de familiares es: primero la afirmación, esto es un delito, habría que denunciarlo. Y lo segundo es, si no lo denunciás concretamente, ¿a quién sirve hacer esta declaración? Porque vos sembraste, si no me vas a dar un nombre, sembrás un manto de duda sobre todas las declaraciones. Y personas como puede ser Sotelo, porque vos lo mencionaste, lo que salen a decir, que son personas que, estoy haciendo una caricatura, pero seguramente tengan la tesis de que hay muchísimas personas mal procesadas o injustamente procesadas, llamarle como quieras, por delitos de lesa humanidad, te salen a decir esto y pueden usarlo como justificación de cualquier cosa, ¿no? Bueno, acuérdense que Mujica y Topolansky dijeron que había gente que salió con rencor a denunciar falsamente, ¿no? Si vos no das un nombre, ¿a quién sirve esto? ¿Cuál es el objetivo? Terminás horadando además la credibilidad de la justicia, porque lo que está diciendo es que la justicia se comió testimonios falsos, no investigó. Entonces, por un lado, le bajás la credibilidad a los que denuncian, que como dice el comunicado de familiares, muchos denuncian sabiendo que los revictimizan, de que van a pasar por un proceso difícil, donde van a tener abogados defensores que le van a hacer el contrapunto y van a ver si su relato es verídico o no. Y la pregunta de vuelta, ¿a quién termina sirviendo esto? Después tenés otra. Ese sería un argumento, ¿no? ¿A quién le sirve? No, creo que en este momento no es el punto. Sí hay que ver si existen ¿Por qué hacer estas declaraciones? Esa es la pregunta de familiares, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién beneficia hacer estas declaraciones? ¿Beneficia a las personas que hacen denuncias? No, porque cayó sobre ellos un manto de duda al barrer, donde no se sabe quién mintió y quién no, porque no se hizo un nombre. ¿Beneficia a la justicia? No, porque cae sobre la justicia un manto de duda de te comés denuncias falsas y no las comprobaste. Entonces, a eso no lo benefician estas declaraciones. Entonces, ¿por qué hacer estas declaraciones? Uno podría decir, benefician a la verdad histórica, ¿no? De, bueno, Mujica y Topolansky quieren hacerle honor a la verdad histórica, pero al mismo tiempo no quieren, mandar en cana a ningún compañero, por lo cual te dicen, hubo denuncias falsas, pero no te puedo decir quién porque tampoco soy un traidor. Es en honor a la verdad histórica, entonces, sería el argumento. Acá por lo pronto tenés eso. Hay que recordar que durante estos últimos años, desde filas militares, Manini Ríos fue su vocero principal, pero hubo mucha gente de Cabildo Abierto que
una y otra vez criticó a la Fiscalía y criticó a Percivale por haber pedido procesamientos en base a testimonios de dudosa credibilidad o muy lábiles en cuanto a acumulación de prueba y básicamente diciendo hay presos políticos en Uruguay, ¿no? Producto de, digamos, una fiscalía descorada. La tesis Manini. La tesis prevaricadores que te persiguen injustamente por revancha. Entonces, ¿a quién políticamente quién beneficia? Claramente ese discurso acumulado de Cabildo Abierto en estos tiempos. Es verdad, como decís vos también, esto beneficia a la verdad histórica, es decir, está bueno que alguien diga, bueno, está bueno o no lo tengo claro, pero que suceda que alguien diga que hay falsos testimonios que llevaron a prisión a militares que ejercieron la dictadura, ¿aporta a la verdad histórica? Bueno, capaz que sí, también. Es verdad que si tirás el dato arriba de la mesa sin afinar el lápiz, ¿no? Queda todo bajo un manto de duda. Todos los casos. Y la otra pregunta es, ¿hay posibilidades de que eventualmente ellos puedan testificar, Mujica, Topolansky, a partir de estas declaraciones que sean citados para testificar y que se les pregunte por los casos a los que aluden o no? Y bueno, si yo fuera el abogado defensor de personas acusadas de delito de lesa humanidad y tuviera la convicción de que están mal procesados, yo lo llamaría. Diría, me gustaría llamarlo como testigo porque entiendo que este son un ejemplo de lo que ellos comentaron, ¿no? Sí. Creo que se abre una puerta a que haya gente que los quiera llamar. Percivale, viste que dijo en su declaración, hablamos del fiscal que aborda este tipo de delitos, ¿no? Que su trabajo no era entrar en polémicas con los políticos. Pero si quisiera podría, supongo, tomarles una declaración en base a la alarma pública que generan estas declaraciones, tomar una declaración a ver qué tienen para decir. Lo que pasa es que si vos no te llaman... Viste que hay todo un tema legal, no sé si te acordás que tuvimos este debate con el tema legal y el padre Astesiano, ¿no? Si a vos te llaman como testigo, tenés determinadas responsabilidades y derechos. Si a vos te llaman simplemente para declarar, no tenés un abogado presente. Viste, es que sería, ¿en calidad de qué lo llamarían? ¿No? Hay que sería, por eso te digo, es una situación rara. Está la pregunta de quién beneficia esto. Una tesis es a la verdad histórica, otra tesis es a los que tienen un discurso sobre este tema como Cabildo Abierto, por ejemplo. La tesis de que esta es una declaración que hay que leerla en clave política, de hacerle una guiñada a Manini, a Cabildo Abierto, en un contexto donde el próximo periodo legislativo precisás una mayoría. Acá por lo pronto, Jorge, tenés que hay casos y casos. Hay casos que tienen sentencia firme, otros que están en proceso. Capaz que los que están en proceso y le quedan instancias judiciales todavía, esos abogados, defensores militares, pueden decir, vamos, pará, capaz que estas declaraciones aluden de alguna forma al caso de mi cliente. Entonces, capaz benefician a algunos que están presos, capaz que es es una guiñada a alguno que está preso, como diciendo, mirá, reconozco que tu situación está mal, lo digo públicamente, pero no puedo decir quién porque no soy un traidor. Bueno, ahí en la entrevista con Mujica, que va a estar completa mañana, hablamos, más allá de este tema, hablamos, por ejemplo, cuáles son las posibilidades de obtener información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. O sea, la biología corre, muchos de esos militares que conocen, tienen datos, están en sus últimos años, en sus últimos meses, y hay alguna alternativa a las utilizadas hasta ahora para que aporten información extra. Bueno, Mujica tiró algunas puntas sobre ese tema y capaz que puede estar todo atado, ¿no? En el reconocerles algunas cosas a ellos, también se puede por este lado, digamos, conseguir alguna información. No está claro. Mañana les recomiendo escuchar la entrevista entera con Mujica. Por lo pronto, valía la pena escuchar este adelanto porque tenía mucho que ver con el tema del día, ¿no? Habrá más de un titular, todo gracias a @uy que macana, ¿no? Maca Saavedra, qué productora, la gestora de todo esto. Lo que ni la dupla Valmeli Batalla logra gestionar, te lo saca Maca Saavedra en una semanita por abajo de la pata, ¿no? Mientras sube una montaña, ¿no? A la carrera te gestiona una nota con Mujica en el medio de la tormenta. Tira un WhatsApp. Bueno, Sapo, vos... hoy... sí. ¿Está mal si yo te pregunto, ¿vas a dedicarle este programa a alguien? Porque Sí. es un día muy especial. Sí, hoy le dedicar claramente el programa a Keith Richards, que cumple 81 pinos.
el guitarrista de los Rolling Stones, nacido en Dartford, Inglaterra, al igual que su gemelo musical, que Mick Jagger, que también es de Dartford. Una maravilla de la ciencia humana, sigue vivo Keith Richards, digamos, la novedad de que sigue vivo Keith Richards a pesar de los pesares, a pesar de haber atravesado todo tipo de excesos durante décadas, hace que sea un motivo de celebración. Están activos, o sea, estuvieron girando hasta hace algunos meses, siguen sacando discos y para celebrar su cumpleaños no voy a pasar una canción de los Rolling Stones, sino que voy a pasar una canción que en el año 75, para que tengan una idea, ¿no?, del agua que ha corrido abajo del puente, le dedicó Nils Lofgren a Keith Richards. Nils Lofgren, para el que no lo conoce, fue durante mucho tiempo guitarrista de Neil Young, fue guitarrista de Bruce Springsteen durante toda la etapa del Born in the USA y también tiene una extensa carrera solista. En el año 75 saca su primer disco solista y compuso una canción que se llama Keith Don't Go. Keith, no te vayas. ¿Por qué? Porque desde hacía unos años que la prensa, sensacionalista por lo general, hablaba de que Keith Richards estaba en las últimas. Keith Richards estaba por morir. Keith Richards cayó preso por posesión. Keith Richards no pudo subirse a un escenario por su estado sanitario. Keith Richards adicto a la heroína. Keith Richards. O sea, Keith Richards estaba por pelarse, básicamente. Y entonces, en un acto desesperado, Nils Lofgren le escribe esta canción que es Keith, no te vayas, oda al Glimmer Twin. En un pasaje dice, extrañamos a nuestro padre Jimi, a Jimi Hendrix, que había muerto hace 5 años. Es difícil de respirar con su pérdida, pero todavía te tenemos a vos, hermano. No te claves a la cruz. Te he visto cómo liderás a la manada, cómo le pones la carne a el alma, le traes el mensaje a millones. Así que, por favor, Keith, no te vayas. Transforma tus desafíos en oportunidades con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Conocé las maestrías que ofrecen en posgrados.ucu.edu.uy. Con tu tarjeta Cabal podés pagar la patente de rodados con 20% de descuento y en 12 cuotas sin recargo. Solicitá el débito automático a través de la app Cabal Móvil en cabal.com.uy o llamando al 2712-3333 antes del 10 de enero. Si todavía no tenés tu tarjeta, solicitala ya. Cuando pasás tu Cabal, pasás cosas buenas. Ya está en redes, Sapo, el adelanto de la nota con José Mujica desde La Chacra, grabado hoy. Mañana la van a poder ver en todas las redes de Fácil Desviarse, en el canal de YouTube, y la van a escuchar al aire acá en FM del Sol 99.5. Sapito, sí. ¿Qué te pareció La Chacra? Contame algo. Estuvimos hoy más temprano con la gente digital, estuvo Alvin Green también fungiendo de operador. Nada, bien, yo había estado alguna vez hace mucho tiempo ya en el Espectador, en una de las coberturas de elección 2009 creo. El sapito electoral. Sapito electoral. ¿Movilero? Movilero, pero sí, pero me acuerdo que no tuve suerte con... ¿No conseguiste la declaración de la noche? No me acuerdo que no estaba, no me acuerdo qué pasó. Me acuerdo de hacer un móvil desde la Cancha de la Luz ese día, al final. con una ¿qué? vista ¿Desde la ahí, Cancha de la Luz? a la bahía. Bueno, había que ponerle color. ¿Viste lo que son los móviles de elecciones donde no puedes hablar de política? Sí, no claro. Nada, no tenés el testimonio del protagonista. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Un móvil desde la Cancha de la Luz. Estuvimos hablando buen rato con Mujica. Estuvimos hablando 40, 50 minutos. Ahí en la parte de afuera. A ver, estamos hablando de un lugar que es visitado por personas de todas partes del mundo, todos los días, básicamente. Mucho pedigüeño, ¿no? ¿Cómo? Claro, que van a sacarse la foto con Mujica, A mucha gente a que conocer llega- a Mujica,
quiero la foto, quiero el momento. Está lleno de Paso gente por que ahí. llega, digamos, que está de mochilero por el mundo, recala en Uruguay. Y al punto que vos ponés... Extranjeros que quieren ir a ver qué onda. Vos No ponés van, Google- se tiran hasta ahí. En Google Maps pones dónde queda Chacra de Mojica y te lleva, porque ya es un punto Sí. turístico. Así que bueno, nada, tuvimos una buena charla con Mojica. Hablamos obviamente del presidente electo, de Yamandu Orsi, hablamos del gabinete, hablamos de Gabriel Odone, hablamos del MLN, del MPP, del futuro del MPP, de la importancia o no del MLN en este momento del MPP, qué es el MPP, las mujeres en el MPP, el feminismo. Hablamos de... Obviamente Mujica siempre trata de llevar la conversación hacia sus berretines, ¿no? Que están muy vinculados a la producción agroexportadora y por dónde tiene que crecer Uruguay y las ideas que tiene en mente, que siempre está rumiando. Pero fue por todos lados. Hablamos de Javier Milei, del peronismo. En fin, bueno, todo eso y más va a estar mañana acá. La vamos a alargar acá en Vivo Fácil de Viarse y después obviamente va a quedar subida en YouTube, en redes, porque fuimos con equipo audiovisual. Hablando de temas, ¿no? Grandes temas del mundo. Entrador, el título del libro que tenés entre manos, Zapito. Sí. Lo único que se veía de la cancha de luz era la bahía Arroyo Miguelete, es verdad, era el Arroyo Miguelete, no me acuerdo. Yo tengo recuerdo de estar viendo agua turbia ahí abajo, seguramente no era la bahía. ¿Cómo se titula el libro? Tengo libro Entrador. que se llama Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado, de Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo que hace mucho tiempo ya está radicado en Chile, en donde ha desarrollado su actividad académica. Es un libro absolutamente abarcativo, o sea, obviamente a partir del titular Democracia Muerta, trata de explicar por qué llega a esos signos de interrogación, es decir, cuáles son las amenazas a la democracia liberal en la región. Y entonces va parando en diferentes países y mostrando los motivos por los cuales se está erosionando la democracia en Paraguay, en Chile, en Argentina, viaja a Bolivia, pasa por Colombia, va a Brasil, habla de Uruguay, es decir, se mete con el mundo del narcotráfico, del neoextractivismo, habla de los estados fallidos, de la corrupción, con mucho detalle, con muchas anécdotas, para llegar a, no conclusiones, pero sí a reflexiones sobre los desafíos que tienen las democracias liberales, los partidos políticos, en estos tiempos de ansiedades y de aspiraciones insatisfechas de un porcentaje importante de la ciudadanía. De eso, después de la tanda, Sapo, ¿te puedo pedir una canción? Sí. ¿Sabes, Alvin? No querés Kiss Don't Go, ¿no? No. ¿Puedo No, poner, pero puedo poner algo de... En realidad, si te puedo pedir que me dejes poner una canción. Perdón, Jorge. Me pensé que estabas pidiendo porque- tema, ya estaba haciendo, obviamente. No. Ya hiciste bastante daño. Nils Lofgren. Alvin, tengo en la cabeza, no me preguntes por qué, pero hace días esta canción de Charly García, vos me conocés, sabés que a diferencia del Sapo, que es un cultor de la rareza, ¿no? Es un hombre de nicho. Vos sabés que yo siempre voy a lo clásico y a lo básico. El roce pop es lo que a mí me atrae. Si yo te digo Charly García, te digo que tengo una canción en la cabeza hace tiempo. ¿Cuál pensás que puede ser? Ya está con nosotros el cientista político Juan Pablo Luna, académico uruguayo, radicado en Chile hace ya algún tiempo, radicado en el mundo hace otro tanto también, pues es una persona que pica de un lado a otro con asiduidad, producto de su desarrollo académico. Y algo comentábamos antes de la tanda sobre este libro, Chile, América Latina y un modelo estallado. Es un título provocador y adentro lo que hay es... Capaz que Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Creo que Buenos nada. días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Capaz que, digamos, la analogía es algo arriesgada y no sé si desubicada, pero no. Pero vos haces un recorrido por buena parte de Sudamérica,
haciendo referencias al modelo neoextractivista, a estados fallidos, a la entrada del crimen organizado y su expansión y sus diferentes modalidades. Es decir, esa es una radiografía social y política del continente. Y decía, las venas abiertas de América Latina. En el sentido de que realmente te metes, digamos, en los entresijos de las problemáticas que realmente están erosionando la democracia liberal en el continente en este tiempo. ¿Qué es lo que te proponías vos a la hora de encarar este trabajo? ¿Volcar todo tu expertise y tratar de encontrarle un denominador común? Mirá, yo en términos como más de debate, digamos, lo que me interesaba era como problematizar esta idea de que pensamos que el problema de la democracia son los populistas, ¿no? O los liderazgos estos que emergen, ¿no? Y que obviamente genera una cantidad de problemas, pero yo sentía que estábamos como muy obsesionados con ese análisis más superficial de la política, más desde arriba de la política, ¿no? Y que para entender lo que pasa con la democracia en América Latina, y no solo en América Latina, en el mundo en realidad, ¿sí? Hay que entender, digamos, como los grandes trasfondos estructurales, ¿no? Que han hecho que las sociedades funcionen de manera diferente, que los estados tengan menos poder del que tenían, que los modelos de desarrollo funcionen menos en términos de incorporación social de lo que funcionaban en el pasado. Y todo eso termina, digamos, en crisis políticas, que es lo que terminamos viendo como la punta del iceberg, ¿no? Entonces quería como develar un poquito eso. Y después yo venía de escribir con un colega un manual de ciencia política latinoamericana o de política latinoamericana para estudiantes de grado en Estados Unidos. Por lo cual tuve la oportunidad de leer muchísimo, digamos, de 17 países durante 4 o 5 años, ¿no? Y de alguna forma el libro es un esfuerzo por volcar eso, ¿sí? En un formato más de difusión, más de un libro que creo que es fácil de leer, por lo menos hice ese intento, ¿no? Escrito como en viñetas cortas, digamos, que trata de armar como un collage de distintas cosas que me parece reflejan esos tipos de problemas estructurales que la región tiene, ¿no? Y a eso le he metido también algunas cuestiones más personales o experiencia de campo, ¿no? de trabajo e investigación. Ahí está, digamos... Eso terminó, de ahí viene este librito. Porque, digamos, a partir de ejemplos muy puntuales y experiencias puntuales que vos conociste o de primera mano o a través de terceros, es que vas acumulando para poner en tela de juicio el estado de situación de las democracias liberales en el continente, ¿no? Así es. Si tuvieras que ponderar porque yo qué sé, te metes en Paraguay y hablas de ese estado que no llega ni siquiera al registro catastral del 100% de sus tierras. Uh-huh. Te vas a Perú y hablas de la corrupción que campea. Te vas a Chile y hablas de una superficie que se ve muy bien, pero que abajo, digamos, no está tan bien. Venís a Uruguay y también con mucho detalle hablas sobre por qué, por ejemplo, el primer comando capital brasilero no entró de pleno en nuestro país, y de pura suerte quizás. Es decir, hay muchos aditivos para preguntarse si todo esto, en definitiva, es lo que está haciendo que tengamos los gobernantes que tenemos, por ejemplo, o que los gobiernos no estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Claro, yo creo que lo que, subiéndome a eso último que vos planteás, yo creo que muchos de nosotros esperamos de la política soluciones que la política hoy no puede dar, ¿no? Yo hablo con empresarios, por ejemplo, en distintas partes de la región, y los tipos están esperando que la política solucione, les dé, digamos, previsibilidad al contexto regulatorio e institucional, ¿no? Bueno, eso la política hoy ya no lo puede generar, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil no por la calidad del liderazgo, ¿no? Que es muchas veces lo que ellos miran, ¿no? Necesitamos los viejos prohombres de la política de la época de las transiciones, ¿no? Pero esos viejos prohombres eran hijos de su tiempo, ¿no? Tenían, te doy otro ejemplo, digamos, hace unos meses me junté con una persona que hoy es ministro en Chile, ministro de un ministerio importante, y que fue ministro hace 2 gobiernos, en el último gobierno de Bachelet, ¿no? Y me decía, vos no sabés lo que se siente, ¿no?
la diferencia de poder que tiene esta moneda versus la moneda de hace 2 periodos atrás, ¿no? Y esa diferencia no tiene que ver con todos los problemas que ha tenido la administración Boric, que los ha tenido, ¿sí? Sino con lo que pesa hoy la institucionalidad, ¿no? En el contexto de las sociedades latinoamericanas actuales, ¿no? Ese peso es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, digamos, en un contexto donde vos tenés economías en las cuales han irrumpido con mucha fuerza mercados informales, mercados ilegales, ¿no? Parte importante, una parte relevante de la actividad económica ya no pasa por la regulación estatal, ¿no? En algunos casos esto es dramático, como en Perú, donde los operadores de los mercados ilegales básicamente se han comprado y infiltrado todo el aparato institucional, y desde ahí están desregulando, ¿no? Las leyes y las instituciones que impiden el avance de esas economías ilegales. Por ejemplo, hoy el presidente del Congreso en Perú ha sido durante mucho tiempo el principal lobista de la minería ilegal, ¿no? Y hoy está, digamos, presidiendo el Congreso, ¿no? Y desde el Congreso se están desregulando distintos tipos de actividades que eventualmente favorecen a esa minería ilegal, ¿no? Es un caso extremo, ¿no? Pero el poder de la política es menor, ¿no? Y sin embargo, todos nosotros cuando llegan las elecciones esperamos que el próximo gobierno nos mueva la aguja, nos cambie cosas, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos son sistemas políticos bastante incapaces, ¿no? Y fruto de esa incapacidad muchas veces polarizan de una manera media estridente, ¿no? Tenemos como este payaseo, esta polarización media, disculpen la expresión, terraja, ¿no? Que vemos en las campañas electorales, pero que es una polarización, digamos, que te sirve eventualmente para ganar una elección, que te sirve para juntar votos, pero que muy rápidamente se queda, digamos, empantanada en la ineficiencia y en la falta de poder. Pues ahí, por ejemplo, te lo leo, ¿no? Porque yo creo que un poco define todo lo que pensás. ¿Cómo hacer funcionar instituciones regidas por una temporalidad determinada? Por ejemplo, los 4 o 5 años que dura un gobierno en los regímenes presidencialistas, caso Uruguay, por ejemplo. Si quienes obtienen una mayoría electoral pierden el apoyo ciudadano a los pocos meses de iniciado el gobierno, mientras al mismo tiempo los problemas que enfrentamos requieren de políticas cuyo plazo de implementación trasciende para ser efectivas un periodo presidencial. Los sistemas políticos que hoy gobiernan buena parte de nuestras democracias son incapaces de desarrollar adecuadamente ambas funciones. El tiempo se les ha comprimido y el espacio se les ha fragmentado. Tras 40 años de democracia en la región, la mayoría de los latinoamericanos sigue adhiriendo normativamente al ideal de la democracia liberal. No obstante, una mayoría creciente se declara insatisfecha con los actores e instituciones que componen el sistema político. Claro, y eso viene más bien de... no de la incapacidad de los políticos necesariamente, sino y eso es lo que el libro trata de mostrar, de cómo se te ha ido desadaptando la institucionalidad de la democracia liberal respecto a 2 macroestructuras que fueron claves en su surgimiento. Digamos que la democracia liberal surge después del Estado-Nación y en el contexto de la transición entre sociedades feudales a sociedades modernas, industrializadas, ¿no? Y hoy tenés Estados-Nación con cada vez menos poder, ¿no? Donde la soberanía es más bien nominal, ¿no? Respecto a lo que pasa en el territorio que gobierna, y sociedades postindustriales donde la sociología política ha cambiado de manera tal que, por ejemplo, los viejos clivajes de izquierda a derecha, a través de los cuales los partidos estructuraban el espacio de conflicto en la sociedad, dejan de significar cosas relevantes para la gente, ¿no? O dejan de hacerte ese juego, digamos, de facilitar la representación de un conjunto infinito de conflictos en un eje más o menos comprimido que estructura, por ejemplo, los debates parlamentarios, ¿no? Y eso tiene que ver con cuestiones también muy de sociología política, ¿no? Si vos pensás, por ejemplo, yo uso el ejemplo ese en el libro, digamos, para mí es un ejemplo bastante gráfico. Mi viejo era periodista de televisión y estaba como en la programación de Canal 10 hace muchos años, ¿no? Y cuando yo era niño me acuerdo que el viejo venía
una vez al mes con un libraco grande. Ángel ¿no? María. Así es. Estoy entrando ahora. No importa, digamos, no. Pero para mí el ejemplo es bien gráfico. El viejo venía una vez al mes con un libraco grande, ¿no? Yo me acuerdo, se pasaba un sábado o un domingo mirando ese libro. ¿Tá? Y ese libro era la medición de rating del mes. ¿Tá? Entonces estos viejos lo que hacían era, miraban cómo les había ido el mes anterior. ¿Tá? Y en función de ese análisis, ¿sí? La primera semana del mes programaban para el mes siguiente, ¿no? A la política le pasa lo mismo. Hoy vos el rating lo tenés en la cucaracha, ¿no? Vos estás en el estudio, hay alguien en la isla que te va dando el rating minuto a minuto, ¿no? Y si esta entrevista está muy aburrida, te dicen cortalo rápido, ¿tá? Y si te dicen va bien, estiralo un poquito, ¿tá? Eso ejemplifica, digamos, la compresión temporal en la que hoy vivimos, ¿no? Y a la política le pasa lo mismo. La política hoy, antes, digamos, vos tenías elecciones cada 5 años, tenías encuestas una vez cada 6 meses, ¿no? Hoy tenés encuestas una vez por semana, ¿no? Tenés Twitter o redes sociales que hacen que los políticos estén todo el tiempo reaccionando al minuto sobre escándalos que muchas veces son superficiales, pero a los cuales sienten que tienen que responder y se espera que respondan, ¿no? Y todo eso le va de alguna forma reduciendo la capacidad programática a la política, ¿no? Yo asesoré algunas campañas en los últimos años y es una crisis de ansiedad permanente, ¿no? Donde vos estás todo el tiempo respondiendo a el escándalo del minuto, ¿no? Y no hay tiempo para estructurar nada, para pensar nada, para negociar nada. El que lo ve de afuera, ¿no? Y podemos poner el ejemplo de esta campaña si querés, pero hablemos en abstracto. El que ve de afuera las campañas a veces y dice, no veo propuesta, o no veo plan a futuro, o no veo visión. ¿Vos decís que tiene que ver con eso? De que en realidad, en el mismo momento que están haciendo la campaña, están en el día a día viendo cómo responder a lo que pasó ayer. No solo con eso, pero en parte con eso, ¿no? La política funciona, y eso es parte, digamos, del argumento, estirando el tiempo, ¿no? Y estirando el tiempo del votante, ¿no? Por eso es que se te cae muy rápido la popularidad de los gobernantes que elegís, ¿no? O sea, un político efectivo lo que hace es decirte, mira, estás en el medio del túnel, ¿tá? Estamos en el medio del túnel, estamos jodidos, ¿sí? Yo sé que vos estás jodido, ¿tá? Pero seguí conmigo, ¿tá? Vamos por acá, que te voy a sacar del túnel, ¿no? Y allá atrás está la luz al final del túnel. Hay que cruzar el desierto. O hay que cruzar el desierto para llegar al... Eso genera, digamos, lo que hace es estirar el tiempo, ¿no? Y por tanto generar credibilidad, generar legitimidad, generar adhesión, ¿no? Vos creés en ese político o creías en ese político que te lograba estirar el horizonte temporal. Hoy ese horizonte temporal se comprimió brutalmente, ¿no? Todos queremos soluciones para ayer, ¿no? Decís, acompáñenme en el túnel, mirás para atrás y te siguen 2. Exacto, ¿tá? Entonces, eso es parte, digamos, de lo que reduce la capacidad de la política de generar adhesión, de generar lealtades, de generar legitimidad, ¿no? Ahí me interesa, porque tenés una tensión claramente entre los tiempos de un gobierno, ¿no? Que están estructurados en función de ideas son 5 años, fines del siglo XIX, sí. Y estos tiempos absolutamente rápidos en donde las aspiraciones de la gente son abundantes y la incapacidad de acceder a eso que aspiran es cada vez mayor, ¿no? Y eso se refleja después en la insatisfacción con sus gobernantes. Entonces, lo que tendría que hacer la democracia liberal en abstracto es acomodarse a estas ansiedades, es decir, por ejemplo, reformularse en la renovación parlamentaria o en la propia renovación del Ejecutivo, encontrar alguna forma para sobrevivir. Yo creo que va por ahí. No sabemos cómo, ¿no? Nadie sabe cómo. Las cosas que hemos intentado, por ejemplo, con democracia algorítmica, democracia líquida, proxies de inteligencia artificial, ¿sí? Todavía no funcionan muy bien, ¿no? Pero ante esto hay como dos posiciones, ¿no? La ciencia política tradicional te dice la democracia no funciona sin partidos políticos, ¿no? Y por tanto necesitas fortalecer los partidos políticos. Si vos mirás América Latina, si mirás el mundo, en los últimos 30 años se han destruido
buena parte de los partidos políticos que teníamos, y lo que ha surgido se ha caído rápidamente y no logra sustituir la función que generaban los partidos políticos tradicionales, ¿no? En todo el mundo, en América Latina también. Te doy solo un ejemplo: el 95% de los partidos que se crean entre el 70 y el 2017 en América Latina dura solo una elección y desaparece, ¿no? Claro, nosotros desde Uruguay nos parece un... Claro, Uruguay es un museo a cielo abierto, ¿no? Es como un testimonio de lo que el resto de la América Latina ha perdido, ¿no? Pero esa es la realidad de la región, ¿no? Entonces vos tenés esa opción, o tenés la opción de decir, mirá, esto no está funcionando, tenemos que ver cómo lo adaptamos, ¿no? Si vos mirás hacia atrás en la historia de la humanidad, la institucionalidad democrática ha evolucionado, ¿no? Y ha evolucionado en términos de su relación con el contexto estructural, ¿no? Nosotros tenemos esta idea de que la democracia liberal viene de la Revolución Gloriosa inglesa, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, ¿no? Pero hay lo que se denominan, por ejemplo, democracias ancestrales, a las que por razones estructurales tampoco se puede volver, ¿no? Pero que eran otra forma de estructurar esta noción del autogobierno, ¿no? Y que tienen 5.000 años de historia en la humanidad, ¿no? En distintos formatos, ¿no? Entonces nosotros siento muchas veces, y es parte de la crítica que hago a la ciencia política más tradicional en el libro, estamos como fijados en este paquete institucional que surgió en el siglo XIX, ¿no? Y que pensamos que no puede ser modificado, ¿no? Cuando en realidad, si vos mirás, todo lo otro se te ha movido muy radicalmente, ¿no? Entonces esto genera disfunciones. Si vos tenés gobiernos que pierden adhesión a los 6 meses, ¿no? Te doy un dato: en América Latina, si vos tomás los primeros 3 gobiernos de cada país después de las transiciones y mirás cuántos meses demoraba en perder 10% de popularidad el presidente electo, ¿sí?, que empezaba su función, tenía como 45 meses sin perder 10% de la popularidad. Los últimos 3 gobiernos, este es promedio regional en cada país, esa duración es de 8 meses, 9 meses, ¿no? Bueno, el tiempo de legitimidad se te comprimió brutalmente. El tiempo que tenés de luna y miel, si querés, para hacer cosas, ¿sí?, es mucho menor. Bueno, ¿tiene sentido que sigamos eligiendo cada 5 años y que sigamos teniendo el periodo estructurado cada 5 años? Probablemente no. No sabemos muy bien cómo reestructurarlo, pero hay que abrazar un poquito esa incertidumbre y ponerse a discutir colectivamente cómo lo hacemos. ¿Vos sos reeleccionista? No tengo una preferencia marcada sobre el tema. Me parece, no es algo que me parezca demasiado preocupante en ninguna de sus no arreglaría opciones. estos temas, digamos. Yo creo que no arregla estos temas, Digo, ¿no? para generar, para no convivir con esas ansiedades. No, yo creo que no sabemos bien cómo esto va a funcionar. No sabemos muy bien, digamos. Yo creo que la otra alternativa que tenemos sobre la mesa es, si vos mirás el mundo, si mirás América Latina, lo que hay es un proceso lento pero sostenido de autocratización, ¿no? O sea, vos lo que tenés después de 40 años de frustraciones con la democracia, ¿no?, donde la democracia no ha logrado, digamos, sigue siendo normativamente deseable para la gente, pero los niveles de satisfacción son cada vez más grandes. Lo que tenés en el mundo y en América Latina también es un proceso de gradual autocratización, ¿no? Son más los países que pasan de ser democracias a ser regímenes más autocráticos, más autoritarios, que los países que están transicionando en el sentido contrario. Hacemos una tanda y seguimos conversando con Juan Pablo Luna. ¿Democracia muerta? La pregunta. Y nos metemos un poco en el tema del narcotráfico. Y si esa es la amenaza, por ejemplo, para acá, para Uruguay, si es la principal amenaza en clave democrática. Ya venimos. Dale. Es fácil desviarse. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Juan Pablo Luna a propósito de este libro que se llama Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado. Hablamos de varias cosas, entre otras cosas de la crisis de la democracia liberal en esta parte del mundo y los factores que llevan a su erosión. Jorge, quería hablar de un poco del narcotráfico o el crimen organizado y
tenés bastantes detalles sobre cómo opera el narcotráfico en muchos países, incluyendo Uruguay, por lo cual has tenido acceso, digamos, a fuentes calificadas para tener una radiografía, ¿no? Hablas incluso o hipotetizás sobre por qué, por ejemplo, el primer comando capital todavía no ingresó de forma violenta a nuestro país. Y pones arriba de la mesa, según fuentes, algunos posibles argumentos, por ejemplo, que quieren usarlo como lugar de acopio, quieren vivir ellos tranquilos. Lavar plata. Que el énfasis está en ingresado de forma violenta. Ingresó. No lo vemos porque no ingresó con la violencia que lo caracteriza en otros países. Absolutamente, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, el embarque decomisado en San Luis hace un par de semanas, todo indica que era un embarque del PCC, ¿no? Tenés algunas irrupciones violentas en Rivera, ¿no? El eje Ruta 5, digamos, un eje que a mí me preocupa en la perspectiva para Uruguay, ¿no? La conexión Brasil-Puerto, ¿no? Y ese corredor de la Ruta 5. Pero sí, todavía, yo creo que lo importante de entender del crimen organizado y del narcotráfico, más en particular, es que nosotros tendemos a asociar esto por un lado, a grandes organizaciones, ¿no? A lo Pablo Escobar, a lo mexicano, ¿no? Y por otro lado, a la violencia, ¿no? Y en realidad el crimen organizado que funciona mejor es el que no se ve, ¿no? El que genera más plata es el que no se ve. Mucho de lo que vemos en los asentamientos, por ejemplo, que genera mucha violencia, ¿no? Tiene que ver con un narcotráfico que genera muy poca renta en comparación con lo que genera un embarque de estos que eventualmente se decomisan en Uruguay o en puertos europeos, ¿no? El de los pequeños clanes familiares que todos sabemos que tienen determinada zona, por ejemplo, de la capital, pero en otro lugar del interior, y que pelean entre ellos y ahí andan pelean muertes. por el control territorial, pero que generan en realidad bastante baja renta en términos comparados, ¿no? Y eso también lo que implica es que eventualmente en el tiempo empiezan a diversificar los negocios, ¿no? O sea, yo creo que lo más problemático hoy, a mí lo que más me preocupa en América Latina, más que el narcotráfico en sí, que el narcotráfico es preocupante por el nivel de plata que genera y por tanto por la posibilidad de infiltración institucional y de corrupción que habilita. Es a nivel territorial, a nivel de las periferias urbanas, ¿no? La expansión de negocios de extorsión, ¿no? De negocios que tienen que ver con el control territorial, con la coerción, con la violencia, a través de los cuales estas bandas empiezan a diversificar su negocio y a hacer crecer el negocio, ¿no? Uh-huh. Decís que incluso estas grandes bandas, en el momento, digamos, hay intersecciones porque los grandes grupos buscan en esas pequeñas bandas gente para oficiar de seguridad, es decir, por ahí sean los cruces. En algunos casos se integran verticalmente, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, si vos te convertís, como Uruguay se ha convertido, en una plaza importante para el acopio y el tráfico de grandes cantidades de droga vía marítima, ¿no? Vos esa droga la tenés que recibir en Uruguay, acopiar, típicamente en un campo, en un galpón, ¿no? Mover hacia el puerto, ¿no? Y infiltrar en los cargamentos, ¿no? Bueno, si vos tenés mucha droga guardada en un campo, ¿no? Y otra banda se entera, digamos, ¿no? Ese embarque corre riesgo, ¿no? Entonces vos tenés que invertir en seguridad, ¿no? Y esa seguridad eventualmente la podés comprar a bandas locales que tienen poder de fuego a nivel local. Otro de los derrames que genera el convertirte en un lugar de acopio es que para proteger esos embarques vos necesitas tener mejores armas de más calibre, armas automáticas. Bueno, el tener más armas disponibles no solo protege los embarques y es útil para eso, sino que empieza a generarte derrames de violencia en otros contextos de la sociedad, ¿no? Entonces hay encadenamientos, digamos, de el tipo de narcotráfico o el tipo de actividad criminal que empieza a llegar al país, ¿no? ¿Hay que ser optimista? Entonces, o sea, tenés un tema de cárceles explotadas, que uno incluso se pregunta cómo no ha pasado a mayores producto del hacinamiento que tenemos. Sí. Que no, cuando digo a mayores es que
La otra vuelta lo hablábamos, no hubo casi motines en esta administración. Lo cual es raro. Lo cual es raro, ¿no? Sí, Y porque sobre todo es mucha gente que viene cayendo en prisión, que viene de esos contextos. Sí. Mira, una de las grandes preguntas y una de las interrogantes respecto a las bandas brasileras, por ejemplo, en Uruguay, es por qué no sindicalizan presos en las cárceles, ¿no? Si vos mirás el caso de Paraguay, ¿no? el PCC, el Comando Vermelho, surgen a partir de sindicatos carcelarios, ¿no? Y desde ahí empiezan a dominar la calle y luego, digamos, se estructuran estos negocios multinacionales, etc. En el caso de Paraguay, hace como 6, 7, 8 años, ¿no? Nosotros con un colega, Andrea Feldman, empezamos a mirar ese caso, digamos, con más atención. Vos ves una serie de motines concentrados en el tiempo, ¿no? Con 70, 50 muertos, ¿no? En distintas cárceles de Paraguay. Esos motines tienen que ver con el esfuerzo de las bandas brasileras y la competencia entre bandas brasileras por sindicalizar penales, ¿no? Entonces vos lo que haces es protegés y le ofreces protección a quien está preso en la cárcel vía tu dominio del recinto. A esa persona, a su vez, usualmente las bandas brasileñas le ofrecen una pensión para la familia que está afuera, ¿no? Tener a alguien preso usualmente te cuesta plata, porque vos tenés que pagar para protegerlo. Esto invierte, digamos, ese mecanismo, ¿no? Y no te sale plata, digamos. Muchas veces la cárcel es criminógena porque la familia tiene que delinquir para sostener al preso y que el preso no corra riesgos en la cárcel, ¿no? Entonces el PCC te soluciona ese problema a los presos, ¿sí? Además te da una pensión para tu familia y el juramento es que cuando vos salís sos parte de la organización. Y de esa manera la organización controla los barrios y al mismo tiempo controla los penales, ¿no? Uruguay, si uno lo mira en términos teóricos, está pintado para un proceso como ese. Todavía no ha pasado, ¿no? Y no ha pasado en parte, por lo menos por lo que yo he podido averiguar de distintas fuentes, porque las bandas brasileñas han tomado esta decisión de que es un mercado chico, ¿no? Es un mercado que sirve para otras operaciones que son centrales en el negocio, ¿no? Sirve para eventualmente venir a residir cuando tenés que refugiarte en un lugar o refugiar a tu familia en un mejor lugar. Y esas son las condiciones por las que Uruguay no ha tenido tanto problema en ese sentido. Pero son condiciones externas, no son condiciones propias de la gran institucionalidad uruguaya que te impide que eso suceda, digamos. Básicamente son condiciones exógenas, La ¿no? escala que a veces nos juega en contra, acá nos juega a favor. Acá nos juega un poquito a favor. Y bueno, la planillanura levemente ondulada. Capaz que un narco pesado prefiere venir a vivir acá con su familia que en realidad venir e instalar todo un sistema violento, tomando en cuenta que eso ya lo tiene en su país de origen. Por supuesto. Eso te conecta Sí. con el lavado Sí, también, ¿no? sí. Porque Sí, la sí. contracara es que Uruguay seguramente se preste para el lavado. Prefiero venir, vivir en acá, abundancia. lavar mi plata acá, estar en relativa tranquilidad en materia de seguridad y de última que la violencia la concentro en países como Brasil, Paraguay, Argentina eventualmente. Sí, no, y Uruguay es hoy en Chile hay un escándalo de corrupción importante, digamos, que se llama el caso Hermosilla, es un caso muy grande, con muchas aristas, ¿no? Pero una de las aristas tiene que ver con un factoring, ¿no? Con una empresa que lo que hace es básicamente comprar cheques, es ese tipo de esquema, ¿no? Que arma un Ponzi, digamos, y eso termina explotando. Pero si vos mirás dónde lavaban la plata, la lavaban acá, ¿no? Y la lavaban acá en conexión con Panamá, ¿no? Uruguay sigue siendo un centro de lavado a nivel regional. Eso genera mucha más renta y mucha más inyección de capital en la economía que la que genera el microtráfico en los asentamientos, pero no lo vemos y podemos mirar para el costado porque por un lado trae beneficios económicos, ¿no? Porque eventualmente puede financiar estructuras políticas, no sabemos. La ley de financiamiento en Uruguay no lo permite calibrar muy bien. Y porque no genera violencia, ¿no? Entonces, yo parte, digamos, de lo que trato de argumentar en el libro es tratemos de pensar esto, digamos, más bien como un desafío de distinto tipo o con distintas implicancias en función del tipo de crimen organizado que cada sociedad
atrae, ¿no? El libro habla de esta y de muchas otras cosas. Se llama Democracia Muerta, entre comillas. No es... Entre ¿no? signos de interrogación. Perdón, entre signos de interrogación Sí. quise decir. Les voy a dar una primicia que me acaba de dar la editora, es que se edita en Uruguay en enero, me dijo. Así que estoy Para las vacaciones. celebrando eso hoy. Digo, es un libro que, si bien agarra un tema que puede parecer una entelequia, va a casos muy concretos y es un recorrido por el continente casi que de una mirada antropológica, de antropología social, ¿no? Sí, es como un collage de experiencias, evidencias, anécdotas, historias. Hay de todo ahí. Es lindo porque esto último que hablamos hace que en enero te llevas el libro a la playa, lo estás leyendo y mirás para un costado y te preguntás quién tengo al lado, ¿no? tiene esa faceta, ¿no? Sí, ¿Quién sí. puedo tener al lado? Este estaba lavando y por eso estaba Por vacacionando ejemplo. conmigo. Juan Pablo Luna, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación, un placer. Fácil desviarse. Cuando pensaban que se iba el año sin Juan Manuel, bueno, no, vamos a cerrar esta última semana con Juan Manuel González Rossi. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, después de un tiempo de parate, por razones de fuerza mayor, volvimos para cerrar el año de la mejor manera. Y bueno, busqué ahí darle un plus a la columna de hoy, y es con una invitada, que es la doctora Lucía Remersaro, que está acá por varias razones. Está acá porque, en primer lugar, porque es amiga mía. Segundo, porque es una académica destacada. Es profesora adjunta en el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UDELAR, doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, e investigadora a nivel de iniciación del Sistema Nacional de Investigadores de ANI. Y además, específicamente, porque escribió y está por publicar un artículo académico sobre el tema de la columna de hoy, que se publica en un libro colectivo que se llama Stealthing, Aproximaciones Teóricas y Tratamiento Jurídico en América Latina y el Caribe, cuya editorial es la Universidad del Rosario. Así que le damos la bienvenida a Lucía Remersaro. Bienvenida, Lucía, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y quería aclarar que este artículo lo escribí junto con Lucía Giudice, que aparte de ser mi amiga es docente de teoría del derecho y constitucional, con la que trabajo todos los temas que refieren a derecho y género, así que no quería dejar de destacar su presencia. Está perfecto. Para los que se olvidaron o no lo tenían en agenda, en esta columna se habla de derecho, pero nos vamos un poco de la agenda cotidiana, del día a día, de lo que está del run run, y nos vamos a temas como más generales y que a veces te pueden... A mí, por ejemplo, este tema me hizo acordar mucho, ¿se acuerdan? El caso Assange, ¿no? Que capaz que fue uno de los primeros casos donde el tema del stealthing se volvió así en la cultura popular como un tema de debate, ¿no? Que en el caso de Assange también tenía el condimento de que era una persona, bueno, buscada por todo el tema de Wikileaks. En un momento le sale una denuncia vinculada a esto que mucha gente se enteró que era un delito, ¿no? Y que no todos los países del mundo lo tienen legislado. Se enteró con ese caso, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me enteré ahí. Sí, es tal cual lo que decís, que en esta columna intentamos hablar de temas de derecho penal que no sigan la agenda de lo que pasa día a día en el país o la agenda de los medios. Y bueno, y justamente un poco el interés sobre el tema, a mí se me despierta a partir de leer una sentencia, la primera que se trata del punto del Tribunal Supremo Español, y cuando me pongo a indagar me doy cuenta que justo Lucía había escrito y entramos en contacto y me pareció una buena idea. Capaz, Jorge, si te parece bien, que para ir entrando en tema podemos leer los hechos de esa sentencia del Tribunal Supremo Español sobre el stealthing. Que lo haga el sapo Bien. para que le dé una voz de autoridad, ¿no? Perfecto. Voy con Así ¿con tal todo el cual, entrecomillado? sapo. Sí, Vamos. claro. A largo. Arranco. El acusado Marino y la denunciante Elena, a los que no unían ningún tipo de relación afectiva, quedaron como en ocasiones previas para desplazarse en el coche de ella a un descampado y mantener allí relaciones sexuales. Previamente, el acusado había informado a la denunciante de que padecía algún tipo de infección indeterminada en los genitales para la que estaba siguiendo un tratamiento farmacológico. Como en ocasiones anteriores, Elena solo aceptó mantener las relaciones sexuales con uso de preservativo, a cuyo efecto, y cuando ya se encontraban en los asientos traseros del turismo, fue la propia Elena la que proporcionó a Marino
un preservativo en su envoltorio que éste recogió y aproximó a sus genitales simulando ponerse. Sin embargo, Marino no llegó a ponerse en ningún momento el preservativo y pese a ello, sin decirle nada a Elena, inició la penetración por vía vaginal que ésta aceptó en la convicción de que tenía puesto el tan citado profiláctico. En determinado momento y tras un tiempo no determinado de coito, Elena sospechó que Marino pudiera no tener puesto el preservativo, por lo que empezó a decirle que parara y que se quitara de encima, lo que acompañaba el gesto de empujarlo, aunque sin conseguirlo por encontrarse él sobre ella. No consta que Marino se percatara inmediatamente de la intención de Elena de poner fin a la penetración, por lo que durante un breve lapso de tiempo continuó con la misma, sin que para ello ejerciera fuerza alguna más allá de la derivada de la propia postura en que se encontraban, hasta que, pasado ese breve tiempo, se dio cuenta de la negativa de Elena y sin eyacular se retiró, se vistió y se marchó del lugar. Muy bien, esos son los hechos que tuvo en cuenta la sentencia. Acá este es un dato de color solamente que aporto porque a veces me lo preguntan y generalmente no me lo registro y hoy lo traje anotado, que es la Audiencia Provincial de Sevilla, que conoció de los hechos en primera instancia, condenó a Marino como autor del delito de abusos sexuales agravado por acceso carnal a una pena de 4 años de prisión con una responsabilidad civil de 13.000 euros. Esta decisión fue recurrida en apelación por el acusado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó íntegramente dicha impugnación, procediendo seguidamente a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es esta sentencia de la que estamos charlando. Stealthing, que viene, digamos, del inglés, de stealth, de sigilo, y habla de una persona que tiene relaciones con otra, dice que se va a poner un preservativo y en realidad no lo hace. Ese sería el stealthing. Ahí está, justamente. ¿No? ¿Estoy bien? Sí, sí. Es la no utilización fraudulenta o la retirada subrepticia del preservativo en relaciones sexuales con penetración. O sea, también puede ser arrancar a tener relaciones con un preservativo, sacártelo sin decir nada y seguir como si siguiera ahí. Exactamente. Un par de aclaraciones de temas en los que no vamos a entrar por cuestiones de tiempo. Uno es todo lo que son cuestiones de prueba, ¿no? Porque las principales interrogantes que a cualquier persona se le vienen a la cabeza cuando empiezan a decir estos temas, bueno, sí, ¿cómo sabés? ¿Cómo probás esto? Bueno, eso es otro problema, es un problemón más de derecho procesal penal, derecho probatorio, que no nos da para abordar nuestra columna, pero eventualmente en otra capaz que lo podemos ver. Y tampoco en lo que serían daños relacionados o colaterales, como por ejemplo el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, como consecuencia de esto. En este caso particular estaba el antecedente de que esta persona tenía una infección y que dijo que se lo estaba tratando. Estaba también ahí ese dato de color. No, yo de color no es que sea irrelevante, pero no es el centro a lo que quiero ir hoy, porque si no nos empezamos a vamos por las ramas. Por las ramas. No, y sí. porque ahí podríamos imputar otro delito. Entonces... ¿No es un agravante eso? O sea, el hecho de también saber que tenía... Perdón que me anticipe a todo, pero el hecho de encima saber que tenía una enfermedad de transmisión sexual... Más que un agravante, podría haber un dolo y de delito de lesiones, ¿no? Sí, sí. A ver, y además... Pero nos saca del tema. Nos saca un poco. Perdón. No, tranquilo. Algunas afirmaciones que se pueden hacer de forma categórica, indiscutible, las voy a hacer ahora a continuación, y después vamos a empezar terrenos un poco más vidriosos, más barrosos, que para eso vino Lucía, que es la que nos va a aportar un poco de luz y de claridad. Entre esas afirmaciones categóricas, que el stealthing implica un atentado contra la libertad sexual de la otra persona, todos tenemos derecho a decidir cuándo, con quién, en qué circunstancias y qué tipo de contacto sexual queremos tener. Implica una afectación del consentimiento prestado por la otra persona al haber sido dado por engaño. Resulta una conducta éticamente reprochable y penalmente también merecedora de sanción penal. Acá, valga la aclaración, cuando digo merecedora de sanción penal me estoy refiriendo en términos teóricos a lo que estaría bien que fuera delito. Y no se encuentra expresamente prevista esta conducta en el ordenamiento jurídico penal uruguayo. No tenemos creado el delito de stealthing. Eso no significa necesariamente que esa conducta no esté penada. A ver, la diferencia entonces es, no hay un delito específico para esto, pero eso no quiere decir que si yo lo cometo no sea pasible de que me pase algo a nivel legal. Exacto. Vamos a analizar ahora si es posible que igual te pase algo a nivel legal. Pero lo que quiero decir es, no sobre todas las conductas delictivas tenemos creadas figuras muy específicas y sin embargo muchas de esas conductas entran
en figuras más genéricas. Por ejemplo, no está creada la estafa ganadera como un delito autónomo. Sin embargo, todos estos casos que están surgiendo ahora se tipifican como estafa, ¿no? Entonces, No hay una que diga el cuento del tío, sin embargo, todos sabemos que el cuento del tío es una estafa. es una estafa, ¿no? Todos los casos de la película Nueve Reinas, ¿no? Son todos estafas. Claro. Bueno, yo lo que puedo afirmar categóricamente es que no tenemos una expresamente previsto en el Código Penal uruguayo y en el ordenamiento jurídico penal uruguayo el delito de stealthing. Veamos si pese a eso puede estar igual penado, puede estar abarcado por alguna de las otras figuras que sí tenemos. Bien, entonces voy a ir un poco avanzando con preguntas a Lucía. Bien. La utilización del condón es una suerte de condición accesoria del acto de contenido sexual consentido, cuya vulneración es menos significativa y por tanto lesiona menos el bien jurídico protegido, o en cambio, el uso de preservativo constituye una parte esencial del consentimiento prestado para mantener un acto de contenido sexual, y su no utilización cuando fue autorizada exclusivamente la penetración con condón resulta equiparable a la penetración sin autorización alguna. Es decir, y más simple, ¿es lo mismo no colocarse el preservativo en una relación consensuada que penetrar sin ningún tipo de consentimiento? Está difícil el examen, ¿no? No, es una pregunta, pero es una pregunta que le hace, creo que al debate que hay, ¿no? Porque no es mi caso, ¿no? Pero debe haber gente que debe decir, esto no es lo mismo que una violación. Claro. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, lo que... Tomaste una posición fuerte, Jorge, ya entra. Sí, ya Bueno, arrancaste no sé, bien. no es mi caso, pero mucha gente mira esto y dice, bueno, esto no es una violación, no es lo mismo. Está bien, está muy bien. Lo que hay que identificar acá es como las dos etapas, ¿no? En el consentimiento. Acá se trata de, yo tengo que consentir la relación sexual por un lado y tengo que consentir por otro la relación sexual con preservativo, ¿no? Con condón. Esos dos consentimientos no son equiparables, son diferentes y por lo tanto hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar si el stealthing puede ser una violación o un abuso sexual. Partir de ahí, de poder identificar los dos tipos de consentimiento, es lo que nos va a permitir como tener claridad ya para el inicio. Bueno, yo puedo consentir una relación sexual que tiene como una línea, digamos, de tiempo, y otra diferente es que la consienta con preservativo o con protección. Ahí habría otra. Y hay que separar esos dos momentos a la hora de pensar en este problema. Bien. ¿En qué medida entendés que podría incidir la Ley Integral de Violencia Basada en Género, la número 19580, a la hora de la persecución penal de esta conducta? Bueno, esta ley es bastante polémica, ¿no? Tiene muchos aciertos y también tiene muchos problemas. Y me parece que dentro de los problemas, acá hay como mucho para conversar sobre el stealthing. Voy con los aciertos para que quede claro mi posición y de dónde me paro. Es una ley que parte de la consideración que la violencia de género es un problema social que requiere un abordaje de política pública concreta. En ese sentido, la ley 19.580 es una ley necesaria. Pero si vemos, justo la traje acá, la normativa en concreto que refiere al derecho penal, las modificaciones que se hace a un Código Penal de 1934, ahí empezamos con algunos problemas. Primero que las modificaciones que se hacen en esta ley al Código Penal se hace sobre un título que se denomina de los delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia. O sea, los delitos contra la libertad sexual están incorporados en los delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia. La primera pregunta es cuáles son las buenas costumbres, ¿no? Y cuáles eran para nuestro legislador el 34, que naturalmente no son las de hoy, 2024. Y aparte, pensar en la libertad sexual como buenas costumbres nos saca del ámbito de la libertad sexual, que es un bien jurídico individual y súper individual, algo que es de todos, ¿no? Las buenas costumbres de la sociedad. Vos decís que una cosa es la autonomía, donde ahí yo digo qué es lo que se debería hacer con mi cuerpo o no, y otra cosa es como un pacto social de esto está bien que se haga y esto está mal que se haga. ¿Es buenas prácticas, buenas costumbres o no? Mira, es una... Un parámetro de conducta. Ser un buen padre de familia. Exacto, es una cuestión que hoy ya no se utiliza. Toda la doctrina cree que lo que se está protegiendo ahí es la libertad sexual, pero ya que hacemos una reforma legislativa, aprovechemos y cambiamos ese título. Bueno, la 19.580 se lo olvidó. Pero además se mantuvieron todos los delitos que estaban en el 34 con delitos nuevos agregados acá en la 19.580.
¿Eso qué significa? Que la violación, el atentado violento al pudor, la corrupción, el estupro, el incesto, el ultraje público al pudor se mantiene y se agregan otros delitos más actuales. Pero ¿qué pasó? El legislador ahí no modificó no incorporó esta visión de género al Código Penal, mantuvo nociones como la de mujer doncella, que la tenemos actualmente en nuestro Código Penal, la de mujer honesta, cuestiones que desde la perspectiva de género son bastante discutibles, ¿no? ¿Qué sería bien esos conceptos? De hecho, Malet, que es una docente que recientemente falleció, que es clave para comprender todos los temas de derecho penal y género, dijo textual que con esta ley lo que se hizo fue que quedó un Código Penal con una visión de género mutilada, ¿no? Porque no se hizo la reforma que se tenía que hacer. Entonces tenemos este Código Penal del 34 con estas visiones un poco extrañas, y en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género tenemos el artículo 6 que define 18 tipos distintos de violencia, ¿no? El literal C define a la violencia sexual y define a los medios con que se puede cometer. Ahí habla de amenaza, coerción, uso de la fuerza o intimidación, pero no habla del engaño, que es el medio comisivo necesario para pensar en una conducta como la de Steele, ¿no? Contestando tu pregunta, sí. En la 19.580... Ahí te estabas metiendo en la... Me estaba metiendo, pero no quería olvidarme de lo que pasó entre la 19.580 y el Código Penal del 34. La 19.580 era una oportunidad para agregar el stealthing, o era una oportunidad para agregar el medio comisivo engaño, y el legislador no lo hizo. Entonces, en realidad, a partir de la ley 19.580, yo les diría que no está incorporado, o no se podría tipificar... Por no tener conocimiento de esta práctica, ¿el legislador omitió esto? Es una pregunta interesantísima. Una pregunta difícil de responder. Sí. Es que omitió todo, porque si ni siquiera puso el engaño como concepto abstracto, pero el engaño, pero el engaño más allá de stealthing me cuesta visualizar otros ejemplos tan cabales como el de stealthing a la hora de violencia sexual, ¿no? Producto del engaño. ¿Qué otros ejemplos de violencia sexual hay que sean engaño pero no sean exactamente, es un stealthing? caso paradigmático. Bueno, claro, se nos quieren adelantar siempre. La idea era después dedicarnos específicamente a la relevancia penal de los engaños. Bueno, Bien. pero podemos hacer una pausa ahora y nos perfecto. metemos un poco con ese tema que es un poco más abarcativo, ¿no? ¿Les parece? Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos con eso. Vamos por ahí. Fácil desviarse. Seguimos conversando sobre el stealthing. ¿Así se pronuncia? Yo lo pronuncio stealthing, pero Stealthing. capaz que alguien que sepa Porque más inglés no está puede. Yo voy por stealthing, pero la pronunciación no es lo importante. Pero robar es steal, ¿no? Por eso. robar es stealth. Por Esto eso es le digo stealth. stealth. Esto es Pero esto es stealth. stealth. Pero es EA. stealth. EA, sí. Bueno. Nos quedamos con este concepto de que en realidad, si vos vas a la Ley Integral de Violencia Basada en Género, quedó corta en hablarte del engaño, ¿no? Y en definitiva, este stealthing, que es mantener relaciones sexuales habiendo iniciado con condón o diciendo que ibas a iniciar con condón y después sacártelo o no tenerlo, básicamente es un engaño. Y el problema es que no solo no está esto, el stealthing específico, sino que no está el engaño en general, ¿no? Bueno, era una de las preguntas que yo le quería hacer a Lucía, justamente esa, es decir, en ningún caso, acá vamos a dejar un poco más en offside todavía a la 19.580, en ningún caso el engaño es penalmente relevante para el legislador uruguayo a efecto de tipificar un delito sexual. Bueno, es súper interesante porque en realidad el legislador del 34, Violeta Goyena, sí previó el engaño como una de las presunciones a la hora de establecer el delito de violación, ¿no? Una de las presunciones de la violencia. Y ahí establece cuando la conjunción carnal se realiza con fraude, sustituyéndolo el culpable a otra persona. Es decir, tú estás en la cama y ahí entra alguien, tú crees que es tu pareja y no es tu pareja, se hace pasar por tu pareja y tenés relaciones sexuales. Bueno, eso para el legislador es un engaño tipificado, sería equivalente a la violación, digamos, presume el delito de violación, ¿no? Es el engaño más grotesco y evidente de todos los que te puedes Parece imaginar. parece un gag de comedia, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la doctrina. Es un engaño extraño un gag que de haya comedia. previsto específicamente esto, Sí. pero eso sí lo tenemos. Claro. Hay que ir a ver la biografía de Violeta Goyena, ¿no? A ver exactamente qué pasó. Se Pero hace el entonces, amor con la
Por lo luz pronto, apagada. por lo pronto, alguien se dio cuenta de que el engaño era importante, pero puso un Una ejemplo cosa- grotesco, ¿no? No, y como muy concreta, además. Sí, porque sí. tiene que ser específicamente la sustitución. ¿Qué podría ser un engaño en estos casos? Estábamos hablando un poco fuera del aire. Podría ser, por ejemplo, pensar en alguien que te dice, tengo una vasectomía hecha y no la tiene. O una persona que te dice, estoy tomando anticonceptivos y no se está tomando. También podrían ser ejemplos capaz que un poco más border, ¿no? Personas que te dicen, no, bueno, yo soy una persona tal y cual característica, tengo este trabajo, si mantenemos relaciones sexuales, eventualmente yo te puedo beneficiar de esta y de otra forma y no tienen cómo hacerlo. Una persona que te mienta sobre su edad, capaz. Una persona que te diga, tengo tal edad y en realidad tiene otra. Una mentira sobre el género, ¿no? Bueno, yo soy un hombre biológico y en realidad no lo soy, o lo que sea. Ejemplos de engaños posibles que tengan que ver con relaciones sexuales. Y podríamos seguir, por ejemplo, se consiente la relación sexual sin eyaculación o con una eyaculación no dentro, y sin embargo se incumple ese acuerdo. Podríamos pensar en engaños sobre la menstruación, por ejemplo. Ya por eso entramos en lo que son ya Sobre la cosas edad, sobre el border. amor, sobre el estado civil. Estoy soltero y en realidad estoy casado. Un montón que podríamos discutir, porque al final la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no?, es ¿qué engaños vamos a entender que anulan el consentimiento? O quizás un poco más técnico es ¿qué pretensiones de veracidad de la víctima deben entenderse garantizadas en un delito, en un supuesto delito, si lo tuviéramos? Es decirle a la víctima, yo te garantizo esto, hasta acá sí, hasta acá no. En definitiva, esto merecería una discusión muy profunda de decir, bueno, hasta dónde entendemos que ese consentimiento se anula. Acá yo una cosa que quería preguntarle a Lucía también es sobre la posibilidad de que esto no sea blanco-negro, Sí. y que podamos ser más graduales y que... Sí, eso es lo que se recomienda. Hay varias recomendaciones. El ser gradual es importante porque de alguna manera permite castigar más a la violencia, ¿no? Castigar más a la violencia que el engaño. Es peor ejercer violencia que engañar. Digamos, como sociedad podríamos llegar a esa conclusión. Lo otro es dejar por de lado a los medios comisivos y pensar en el consentimiento, que ese sea el centro, ¿no? Lo importante es... ¿Puedes explicar lo de los medios comisivos para que quede claro? Bien, los medios comisivos son también llamados medios típicos, son como las conductas que median, o sea, lo que se requiere para que la conducta sea cometida, el núcleo de la prohibición. Si yo establezco que tiene que haber violencia, si no tengo violencia, no voy a poder tener ese tipo penal conformado. Si yo entiendo que el engaño hay que penarlo, ¿qué es el engaño? Y bueno, es una persona que está violando tu consentimiento. Hubo un pacto implícito de cómo tenían que hacer las cosas que se violó. Bueno, nadie explicó qué es el consentimiento. O sí está explicado en algún lado qué es el consentimiento en materia sexual. No está aplicado. Un en ejemplo ningún bien grueso de esto de los medios comisivos, para hacer un asterisco ahí, es decir, que el legislador proteja ciertos bienes jurídicos, como en este caso es la integridad sexual, ¿no?, y que proteja la propiedad, no significa que cualquier ataque vaya a ser un delito. Entonces, un ejemplo bien claro a nivel de propiedad es, a mí una persona me debe 100.000 pesos, ¿no?, porque alquila un apartamento de mi propiedad, me los debe, y si yo voy a un fiscal y le digo, mira, me debe 100.000 pesos, me dice, mira, suerte, hace un juicio civil y cobrate. Ahora, si yo le digo al fiscal, yo iba en el 181 y me metieron la mano en el bolsillo y me sacaron 200 pesos, bueno, eso es un delito de hurto. Haciendo el paralelismo, por más afectada que pueda estar la integridad sexual, nosotros precisamos que haya una tipificación previa, que el legislador haya dicho, hacer es no solamente atacar el bien jurídico de integridad sexual, ¿no?, que haya una determinación, una definición exacta de qué es lo que va a estar penado y de qué manera. Por eso, en este caso, el legislador se abrazó, a juicio de Lucía, innecesariamente, a ciertos medios comisivos, la intimidación y la violencia, cuando en realidad capaz que podía haber dicho, mirá, el ataque a la integridad sexual o la conducta sexual sin consentimiento va a ser delito. Exacto. ¿No? Pero y ahí no entran los matices, por ejemplo, de las consecuencias de
del no consentimiento. O sea, en el caso de la violación, obviamente, es un ataque a la integridad física, ¿no? Y está penada de manera así nítida en la legislación nacional y mundial. En el caso del stealthing, ¿no? Si su consecuencia es, por ejemplo, que alguien se le transmite una enfermedad como el VIH, ¿no? Versus una relación sexual en donde hubo stealthing y no hubo ningún tipo de consecuencia desde el punto de vista sanitario. ¿Eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de legislar? Depende. Vos ya estás pensando en la lista de agravantes, ¿no? Claro. El embarazo Sí. no deseado, Bueno, porque- las consecuencias de salud. Hay legislaciones que lo tienen en cuenta. Eso va a depender de la discusión que se dé en el Parlamento, digamos. ¿Qué nos parece importante y qué nos parece que viola la libertad sexual? O sea, el punto es ese, ¿en dónde se tiene que meter el derecho penal? Porque van a haber un montón de conductas que no nos van a gustar, que van a ser lesivas o que no vamos a estar de acuerdo. Pero entre eso y que vaya el derecho penal a meterse con el poder punitivo del Estado, con todo lo que significa y las consecuencias, esa es una discusión importante para tener. Porque podemos ensayar otras respuestas a fenómenos indeseables, no necesariamente el derecho penal. Cuando el derecho penal se mete, en teoría es porque todos, o la gran mayoría, llegamos a la conclusión de que es una conducta de las peores. Y por eso tienen que recibir la peor consecuencia, que es el derecho penal, ¿no? Vamos a ir cerrando, ¿no? Pero una pregunta que te hago. Estamos porque esto está el tema, ¿no? Estamos en un momento, en el discurso público, donde este tipo de debates que parecen muy abstractos, ¿no? De jurisprudencia, ¿no? De leyes, en realidad se dan en la cotidiana. ¿Han habido casos de presuntas violaciones donde al final termina habiendo todo un debate público sobre qué es el consentimiento, si en realidad el Estado persigue bien este tipo de delitos, si hay una hazaña, si están equilibradas o no las leyes? ¿Vos pensás que un caso tan concreto y específico como este, que es el stealthing, que en realidad termina mucho que ver con el preservativo, el uso, ¿sentís que estamos en un momento de maduración de sociedad que alguien se va a querer meter con este tema? ¿O en realidad estamos en un momento donde es tan difícil todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, los discursos sobre la masculinidad, el género, los derechos, si la ley es justa o no, si los fiscales son justos o no? ¿Pensás que se va a trancar o que puede salir esto? Bueno, yo tendría un motivo bastante fuerte para que salga, y es que con la investigación que les mencionaba al inicio Juan Manuel, que hicimos con Lucía Giudice, hicimos una suerte de focus group, vamos a decirle, con los fiscales los que se dedicarían a perseguir estas conductas, y le preguntamos si frente a estas conductas perseguirían o no penalmente a esas personas. Y lo que nos respondieron es que sí, y a partir del delito de abuso sexual. Y cuando le preguntamos qué pasaba con los medios comisivos, ellos hablaban de que los medios comisivos que se podían utilizar es la idea de abuso de poder. Que en realidad, si vas a la doctrina, abuso de poder es otra cosa, es aprovecharte de la posición de superioridad. Y en realidad, acá no hay abuso de poder, acá no hay un aprovechamiento de la voluntad, sino que básicamente la víctima no sabe lo que está Hay engaño. Exacto. Entonces, en realidad, mi motivo, el motivo más fuerte para que se introduzca esta conducta es, si vamos por el abuso sexual, las penas son bastante más altas. Es una manera de tener un derecho penal más equilibrado, ¿no? Y no castigar, como le decíamos al inicio, que no sea lo mismo no consentir la relación sexual que no consentir la utilización del preservativo, porque no tiene el mismo poder de disvalioso, no se vuelve disvalioso, digamos. Y eso me parece que es importante y que puede servir para incorporar esta conducta. Más allá de que estemos o no maduros para tener la discusión. Bueno, Juan Manuel González y Lucía Remersaro, gracias por traernos un tema que estaba totalmente por fuera del radar y que sin embargo es de discusión pública, claramente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y muchas gracias a Lucía por la presentación de hoy. Y bueno, feliz Navidad, feliz año. Ya quedás reintegrado, así que prepárate para el año que viene, prepárate. Sí. Bueno, nosotros nos vamos, viene 3-0. Hasta mañana, chau.